Mis amados hermanos, muy buenas tardes, el Señor les bendiga, sea usted cordialmente bienvenido, cordialmente bienvenida a este espacio en torno a la palabra de nuestro Señor. Hoy es martes 12 de abril del 2022 y le damos al Señor gracias por permitirnos nuevamente meditar en su palabra, ¿verdad? Meditar en su palabra. Vamos a acercarnos al texto el día de hoy martes de controversia en nuestro caminar con el Señor Jesús en su última semana hacia la cruz y hacia la tumba vacía. Y vamos a acercarnos al texto bíblico de Mateo capítulo 22, versículos del 23 al 33. Mateo capítulo 22, versículos del 23 al 33. Le voy a dar lectura y usted me va a seguir desde allá, desde casita. Nos encomendaremos al Señor y escucharemos la palabra del Señor. Dice así: Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo: Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: Yo soy Dios de Abraham, Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Mis amados, esta es la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, en esta tarde nos encomendamos a tu amor y cuidado para reflexionar, Señor, sobre tu palabra. Señor, ciertamente en el mundo hay controversia. El enemigo de nuestras almas, Señor, siembra la semilla de la discordia, de la controversia. Y en nuestros corazones rebeldes e incrédulos, siempre hay una búsqueda por rebatir, por cuestionar. Padre Santo, yo te ruego que con tu gloriosa verdad, tu palabra nos ilumine el corazón, la mente, para poder, Señor, postrarnos a tus pies, Señor, y creer en tu palabra, que es inerrante. Padre, nos ponemos en tus manos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Ayúdame a mí y sé con mis hermanos, Señor, que están con nosotros. Te lo rogamos en su nombre. Y en su nombre, en el nombre de Jesús, decimos amén. Mis amados, para poder ver, un ciego no necesita gafas. Requiere un ciego para poder ver un par de ojos nuevos. Nadie puede decir que Jesús es Señor sino solamente con la ayuda del Espíritu Santo. De la misma manera, mis amados, nadie puede entender y mucho menos aplicar verdaderamente la Escritura. Nadie puede afirmar su completa veracidad. Nadie puede someterse correctamente a su autoridad sin la ayuda y la gracia del Espíritu Santo. Es decir, necesitamos la ayuda de Dios para poder obedecer a Dios. Necesitamos la ayuda de Dios para poder creerle a Dios. Necesitamos la ayuda del Señor para poder entender y leer su palabra. Es por eso que nosotros conocemos la verdad de la Escritura, no porque somos muy inteligentes o cultos, sino por revelación. Es decir, el Señor quita el velo de aquello que está oculto. Mis amados, este texto que acabamos de leer
Forma parte de las preguntas que los adversarios de nuestro Señor Jesucristo le hicieron con el fin de ponerlo en una esquina de contradicción. Recuerde usted que en aquellos días de nuestro Salvador, cuando estuvo aquí en esta tierra, Él se enfrentó a ciertos grupos religiosos, y digo Él se enfrentó porque realmente, más que Él chocar con ellos chocaban con Él. Se enfrentó con el grupo de los fariseos, de los saduceos, de los escribas. Se enfrentó con el grupo también de los herodianos. Grupos religiosos, sectas que estaban presentes en los días de Cristo. Por ejemplo, los fariseos creían en la observancia rigurosa y severa de la ley en ciertos aspectos, ya que el Señor Jesús les decía que ellos colaban el mosquito y tragaban el camello, es decir, hacían observaciones minuciosas de detalles nimios, de detalles no relevantes para la salvación, pero en lo que es importante, es decir, el Señor Jesús lo dijo en Mateo 24, la justicia, la misericordia y la fe, ellos se hacían de la vista gorda. Ellos creían en la resurrección. Los fariseos creían en la resurrección. Y de hecho no todos los fariseos eran villanos. Muchos de los fariseos creyeron en el Señor, algunos a escondidas. Fariseos como Nicodemo buscaron al Señor porque había inquietud, el Señor inquietó sus corazones y sus mentes. Personajes como Saulo de Tarso fueron fariseos y creyeron al Señor. Por el otro lado había este grupo de los saduceos, que era un grupo más de corriente helénica, es decir, eran una corriente liberal, eran una corriente principalmente escéptica, que se tomaba con mucha libertad los textos bíblicos. Ellos no creían en la resurrección. El pasaje que acabamos de leer nos prueba esto. Y había otro grupo de los herodianos, es decir, un grupo que estaba a favor del gobierno de Herodes. Y pues a final de cuentas también estaban aliados con el poder en turno, ¿verdad? Los escribas, recuerde que eran este grupo de personas que estaban dedicadas a hacer copias constantemente de la escritura, intérpretes de la ley. También otras traducciones lo llaman abogados, es decir, personas que interpretaban la escritura para poder pues establecer estos juicios, ¿verdad?, en medio del pueblo. Mis amados, la verdad es clara. La verdad es clara para quien tiene la capacidad de verla. Pero una de las cosas que nosotros debemos recordar es que necesitamos la ayuda y la asistencia divina para comprender la verdad divina. Toda herejía tiene su raíz. Toda disensión y contienda tiene su raíz en la incredulidad a las Escrituras. Toda herejía proviene de salirse de las Escrituras. Toda división, toda contienda, proviene de un espíritu que no le cree a la palabra de Dios. Mis amados, Pablo le dice a Timoteo que toda la Escritura es inspirada por Dios. Es decir, que todo lo que está en este sagrado libro, en este conjunto de 66 libros, es la verdad. La palabra de Dios, mis amados, es inerrante, es decir, que no tiene error. Es autoritativa, es decir, que tiene autoridad sobre nuestras vidas. Esto no es un libro de consejos solamente, es un libro en el que hay mandamientos, preceptos, ordenanzas para vivir nuestra vida. Fue inspirada por Dios, es decir, que aunque los autores humanos empuñaron la pluma, ellos fueron motivados, inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Es por esa razón que el apóstol Pedro dice que nosotros tenemos la palabra profética más segura. Tenemos la palabra profética más segura. Segunda carta a Pedro, capítulo 1,
Versículo 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La multitud de herejías que hoy circulan en el mundo y que son tristemente predicadas a las iglesias, proviene de un espíritu que no cree y que tuerce las escrituras. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 2 que el hombre natural no puede entender las cosas o los asuntos de Dios porque para él son locura. Y no las puede entender porque se requiere vida espiritual, se requiere fe en Cristo. Se requiere poseer y ser habitado por el Espíritu Santo, y solamente son habitados por el Espíritu Santo aquellos que son de Cristo. Es por eso que la incredulidad es una alerta potente acerca de si somos o no somos cristianos. Mis amados, si queremos combatir la incredulidad y si queremos combatir la herejía, el antídoto, la respuesta, la solución al constante dilema de la controversia está no solo en la búsqueda de quién tiene la razón. Constantemente vemos estos debates entre personas eruditas, estos debates entre teólogos, estos debates incluso en redes sociales acerca de quién tiene la verdad, qué doctrina es la correcta. Y puede que las motivaciones de algunos sean genuinas, pero ciertamente nuestra propia pecaminosidad nos hace caer. Y ciertamente también hay personas que son perversas y quieren trastocar la fe. Pero si queremos combatir la controversia, si queremos sanar del espíritu de crear controversia, tenemos que someternos en conformidad total y absoluta con nuestra razón. Porque ciertamente nuestra razón está caída y nuestro corazón está caído, y tenemos, mis amados, que conformarnos a la mente de Cristo que está revelada en las Escrituras. Y ha sido grabada. La mente de Cristo aquí está en la palabra de Dios. Mientras estemos de este lado del sol, mis amados, siempre estaremos lidiando con la controversia. Y puede que salgamos librados bien en algunas ocasiones, pero puede que no. Por esa razón, mis amados, tenemos que ser iluminados por la gloria de su verdad. Ese es el tema que el Señor trae para nosotros el día de hoy. La gloriosa verdad de nuestro Señor. La palabra controversia puede definirse como la discusión o debate acerca de puntos o opiniones que se contraponen. La palabra antilogia, relacionada con antílego, quiere decir en el griego contradecir, oponerse. Mis amados, desde su más tierna infancia, el Señor Jesús fue objeto de controversia. El anciano Simeón le dijo a su madre, en Lucas 2:34, «He aquí este es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que dice que será contradicha». Mis amados, podemos ver a través de los evangelios que nuestro Señor Jesucristo durante todo su ministerio fue objeto de incesantes controversias por los sacerdotes, los escribas, los fariseos y muchos grupos religiosos y políticos. Mis amados, el cristiano es objeto de controversia. El cristiano, el mensaje que predicamos, la vida que nosotros perseguimos, a quien buscamos adorar y servir, es objeto de controversia. Siempre va a haber oposición. Si tú y yo seguimos a Cristo, no esperes aplausos, va a haber oposición. Siempre va a haber quien quiera contradecir. Por eso Hebreos capítulo 12, versículo 3 nos anima diciendo: «Considerad pues al que soportó», es decir, nuestro Señor Jesús, «al que soportó tanta hostilidad de pecadores contra sí mismo, para que no decaiga vuestro ánimo ni desmayéis». Mis amados, la controversia que el Señor Jesús sufre con un carácter pasivo
No la provoca él ni la busca. Él no es una persona que está buscando la polémica o la contienda. Mis amados, la controversia es fruto de una vida que busca agradar a Dios. El mundo es el que está buscando controversia, no nosotros. Nosotros estamos buscando al Señor. Y este texto forma parte de la segunda pregunta. Le preguntaron los adversarios, sus adversarios le preguntaron primero acerca de a quién es lícito, si es lícito darle tributo al César o no. A lo que el Señor les respondió que le den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, que le den la imagen de César a quien le corresponde. La moneda está acuñada con la imagen de César, dénsela a César. Pero el hombre que fue acuñado con la imagen de Dios, tiene que ser entregado completamente a Dios. Porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, todo el hombre debe de ser, todo su ser debe de ser entregado completamente al Señor. El Señor responde no de una manera ambigua, sino de una manera profunda, tan profunda que a veces nosotros somos desconcertados por esta verdad. Y posteriormente, después de que él salió victorioso de esta pregunta, le preguntan los saduceos. Y dice el texto en el versículo 23, dice, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Estas personas no creían en la vida después de la muerte. Aún el día de hoy hay personas que leen la Escritura y no creen en la resurrección. Mis amados, este es un testimonio que está presente en todas las Escrituras. Que ciertamente hay vida después de esta vida. Y unos vendrán para resurrección de vida y otros para resurrección de condenación. Pero mis amados, estas personas, estos saduceos, vienen a ser como estos creyentes liberales. Estas personas que se dicen ser creyentes pero no lo son. Que son liberales, es decir, que permiten que las ideologías del mundo penetren en su mente y en su corazón. Y vea lo que le preguntan al maestro. Dice, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Esto, mis amados, se encuentra en el texto de Deuteronomio capítulo 25, versículo 5, en el cual la legislación del levirato para cuidar la descendencia, ¿verdad?, en favor de la familia, busca principalmente que no se pierda el linaje. Por eso utiliza este texto, estos saduceos utilizan este texto de pretexto y lo sacan de contexto y presentan una pregunta radicalmente absurda. Prácticamente están presentando un escenario incluso casi irreal, absurdo. Dicen, hubo pues entre nosotros 7 hermanos. Y el escenario básicamente es, uno de estos se casó con una mujer y murió, y por esta legislación, por esta tradición, pasó a su hermano, y también murió el segundo, y literalmente fueron muriendo estos 7 hermanos, y la mujer fue pasando con cada uno de estos varones. Y la pregunta que estos varones impíos, incrédulos hacen es, en la resurrección, de la cual ellos no creen, note por favor que la intención de estos hombres no es aprender. La intención de estos hombres es crear controversia, ¿se da cuenta? La intención de estos hombres es perniciosa, es malévola. La intención es ponerlo en una esquina, casi pretender que el argumento de la resurrección es absurda y solamente pueden confrontarla con un argumento absurdo. Mis amados, la palabra es clara. Y el Señor Jesús, ellos le dicen en el versículo 28, dice, y en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron.
Note por favor que hay una mentalidad carnal, hay una mentalidad corrupta, hay una mentalidad incrédula, hay una mentalidad absurda. Esto es fruto, mis amados, de una mente y de un corazón que no ha sido cambiado por la palabra de Dios. Y ese es el diagnóstico que da nuestro Salvador. Dice el versículo 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Nota por favor que nuestro Señor Jesús no se anduvo por las ramas. No estuvo buscando argumentos científicos, no recurrió al tratado teológico de fulano de tal, no recurrió a ninguna escuela teológica. El Señor los reprende y los confronta directamente y les dice, erráis, es decir, les dijo, están mal, están equivocados. Hoy, mis amados, la corrección política nos intimida para decirle a los incrédulos, están mal. Para decirle a los adversarios están mal, para decirle a los rebeldes están mal, para decirnos a nosotros estamos mal. Mis amados, tú y yo erramos cuando ignoramos la palabra del Señor. Nota por favor que Él dice ignorando, no dice que desconociendo, porque ellos citaron las Escrituras. Pero las citaron mal, las citaron fuera de contexto y las interpretaron de una manera corrupta. Él dice que ignoran las Escrituras, es decir, que no las contemplan, que hacen a un lado la verdad que está ahí. Tú y yo nos equivocamos cuando ignoramos la palabra de Dios. Tú te vas a equivocar en tu razonamiento cuando ignores la palabra de Dios. Tú te vas a equivocar en tu caminar como creyente cuando ignores la palabra de Dios. Tú te vas a equivocar en tu relación familiar, en tu matrimonio, cuando ignores la palabra de Dios. Mis amados, mira por favor el concepto que Dios tiene del matrimonio. Y mira el concepto que tiene el mundo del matrimonio. Mira el concepto que Dios tiene de la familia. Y mira el concepto que el mundo tiene de la familia. Mira el concepto que Dios tiene acerca de la masculinidad bíblica. Mira el concepto que tiene el mundo acerca de la masculinidad. Mira el concepto que la Biblia tiene acerca de la feminidad bíblica. Mira el concepto que el mundo tiene acerca de la feminidad. Mira el concepto en el que Dios tiene a su iglesia. Y mira el concepto en el que el mundo tiene a la iglesia. Y podrías seguir y seguir y seguir acerca de infinidad de temas más y te vas a dar cuenta de que el gran error de nuestra sociedad, el gran error de muchos que dicen ser maestros y no lo son, es que ignoran las Escrituras. No las leen. Y si las leen sin fe, en incredulidad. Las ignoran. En su vida la palabra de Dios no es ley. Ellos no creen en la inspiración de las Escrituras, no creen en la autoridad de las Escrituras, no creen en la inerrancia de las Escrituras. Ellos se equivocan porque ignoran el testimonio de Dios. Y no solamente ignoran el testimonio de Dios, sino el poder de Dios que está ahí contenido. Hebreos 4 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y eficaz. Esto no es un libro de religión muerta. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y es tan filosa que penetra hasta partir el alma y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Mis amados, debemos de conocer el poder de Dios que está en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en el testimonio de estos 66 libros, mis amados. Y el Señor les dice y les instruye en el versículo 30. Ustedes ignoran la Escritura, y dice en el versículo 30, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento. No existirá esta necesidad de complementarse física, emocionalmente. No habrá este vínculo emocional, carnal. Ellos piensan de una manera carnal porque son carnales.
Sino dice el texto, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo, es decir, que serán espirituales. Tú y yo ya no estaremos bajo la necesidad carnal. Ya no estaremos bajo el influjo de nuestras pasiones. En la resurrección, mis amados, tal la gloria suya, tal la gloria nuestra. Es por eso que anhelamos ese día, porque ya no seremos afligidos por la carne. Seremos como los ángeles de Dios en el cielo, es decir, que seremos seres espirituales. Pero respecto a la resurrección de los muertos, dice el versículo 31, el Señor Jesús nuevamente les reprende y les dice, ¿no habéis leído? ¿No habéis leído lo que os fue dicho por Dios? Y ese es el problema, mis amados. El problema es que nosotros no leemos la palabra de Dios. Preferimos confiar más en lo que dice un teólogo, lo que dice un pastor, lo que dice un maestro, pero no en lo que dice la propia Escritura. Las controversias nacen de la incredulidad a las Escrituras. Las herejías nacen de la incredulidad a las Escrituras. Las disensiones nacen de la incredulidad a las Escrituras. Mis amados, tú y yo tenemos el mismo texto. El punto es que nuestro corazón es el que está mal, no la palabra. Nuestra mente es la que está mal, no la palabra. Nota por favor que el Señor Jesús siempre confirmó la veracidad de las Escrituras. Él, por ejemplo, habla acerca de Noé. Él habla acerca de Jonás. Él habla acerca de Sodoma y Gomorra. Él nos revela la realidad del cielo y del infierno. El Señor Jesús nos muestra la realidad eterna que está en las Escrituras. El Señor nos habla de Abraham, de Isaac, de Jacob. Nos habla de Moisés. El Señor Jesús corrobora la Escritura y no solamente la corrobora, Él no solamente la cree, Él no solamente la predica, Él la vive, Él vino para cumplirla. Porque la incredulidad no solamente se basa en no estudiar o en no leer, sino la incredulidad se basa en no vivir y no aplicar. Porque mis amados, tú y yo somos el resultado de lo que creemos. Por tanto, cuando no vivimos de una manera coherente con nuestra fe, estamos declarando que no creemos en aquello que decimos creer. Por eso el Señor les dice, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios? Esto que les dijo que no habían leído, ellos están ignorando. Nuevamente les dice, no han leído lo que fue dicho por Dios. Mis amados, no estamos leyendo lo que Dios dijo. Estamos leyendo lo que dice el hombre. Estamos leyendo lo que dice determinada persona, determinado académico, determinada persona famosa. Estamos consultando la opinión de los hombres, pero no la opinión de Dios. Y ahí está nuestro error. Tu vida fracasará cuando contemples primero la opinión de los hombres y después la opinión de Dios. Cuando le preguntaron en algún momento al Señor Jesús acerca del divorcio, Él les dijo, Moisés dijo que podemos dar carta de repudio. Y el Señor les dijo, sí, pero se las dio por la dureza de sus corazones. Mas al principio no fue así. Él no se refirió a la tradición rabínica ni al mismo Moisés. Él fue al origen mismo. Y Él les dijo, en el origen no fue así. En el principio varón y mujer los creó, y lo que Dios unió no lo debe separar el hombre. Nota por favor que el Señor Jesús, a diferencia de estos rabinos, de estos eruditos, Él no fue a citar la tradición del rabino tal o del rabino fulano de tal, sino Él se fue a las Escrituras. Y eso es lo que tú y yo debemos hacer, examinar la enseñanza de nuestros maestros, examinar la enseñanza de nuestros pastores, examinar la enseñanza de nuestras iglesias, examinar la enseñanza de aquellos que se dicen profetas y no lo son, examinar la enseñanza de aquellos que son falsos apóstoles, falsos maestros. Examinar la enseñanza de todos los libros que leemos. No todo libro que se dice cristiano es cristiano. No toda música que se dice cristiana es cristiana. Mis amados, debemos ejercitar nuestro discernimiento con las Escrituras. Seamos como esos creyentes de Berea, que no solamente porque Pablo es el rabino, Saulo de Tarso, te vamos a creer. Vamos a revisar todo lo que tú nos digas.
Mis amados, la Biblia se interpreta a sí misma. Y el gran problema es que no hemos leído lo que nos fue dicho por Dios. Note por favor que dice lo que fue dicho por Dios. Esto no fue dicho por hombre. Esto fue dicho por Dios. Y Él dijo en el texto de Éxodo 3:6, cuando se presenta a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Este texto es muy potente porque está revelando la atemporalidad de nuestro Dios. El Señor dice yo soy, es decir, que Él está fuera del tiempo, pero ciertamente que Él existe. Me encanta porque cuando se presenta a Moisés, según el contexto de lo que está citando nuestro Salvador, Él le dijo a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No dice yo fui. No dice yo fui el Dios de Abraham, yo fui el Dios de Isaac y yo fui el Dios de Jacob, sino dice yo soy. Como si todavía eso fuese una realidad. Porque Abraham, Isaac y Jacob viven delante de Dios. Abraham vive, Isaac vive y Jacob vive delante del Señor. Y un día tú y yo los conoceremos en la resurrección. Porque nota por favor, dice el Señor Jesús, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Él no es Dios de el Abraham que murió, el Isaac que murió, el Jacob que murió. El Señor les está dando una potente enseñanza bíblica y teológica, citando las propias Escrituras para confrontar su mente incrédula y carnal. Y dice el versículo 33, oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. Yo quiero preguntarte, mi amado, mi amada, ¿te verificas la enseñanza que recibes? ¿Verificas la enseñanza que recibes? Debemos de tener una visión bíblica de las cosas y debemos apegarnos a las Escrituras. No las ignores, no ignores las palabras de Dios. Nos equivocaremos cuando eso lo hagamos. Mis amados, para poder ver, un ciego no necesita gafas, sino necesita ojos nuevos. Tú necesitas, si no crees en la palabra, necesitas que el Señor te dé nuevos ojos, te dé un nuevo corazón, una nueva mente, que te haga nacer de nuevo. Tú no puedes entender la palabra de Dios sin la ayuda del Espíritu Santo. No la puedes aplicar sin la ayuda del Espíritu Santo. Cuando tú y yo cuestionamos su veracidad, cuando no nos queremos someter a su autoridad, es un problema espiritual, no intelectual. Toda herejía, toda disensión y toda controversia, toda contienda radica en la incredulidad a su palabra. Tengamos cuidado, mis amados, de no ser como estos fariseos, de no ser como estos saduceos, de no ser como estos herodianos. Siempre habrá controversias y siempre lidiaremos con controversias mientras estemos de este lado del sol. Pero la realidad, mis amados, es que siempre encontraremos la verdad y la respuesta en la palabra de Dios. Seamos iluminados por su gloriosa verdad. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Por tu palabra, Señor, que hace sabio al sencillo. Por tu palabra que vive para siempre. Por tu palabra que fue manada de tus labios y que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Que pueden hacernos sabios en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque nos has dado la mente de Cristo en este sagrado texto. Señor, te pido que nos asista tu Espíritu Santo para leerla, para creerla, para aplicarla, para vivirla. No queremos ser como estos hombres carnales e incrédulos que ignoraban las Escrituras y por eso tenían una doctrina, una enseñanza y una vida equivocada. Muéstranos en tu faz, muéstranos en la faz de Jesucristo.
Muéstranos en tu palabra la verdad. Ayúdanos, Señor, a nuestra ignorancia. Enséñanos la verdad. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y en su nombre decimos, amén. Mis amados, gracias por acompañarnos nuevamente a otra transmisión de la palabra de nuestro Señor. Recuerde que en esta Semana Santa 2022, Ministerios Voz que Clama está todos los días predicando la palabra del Señor. Así que gracias por acompañarnos en esta transmisión. Recuerde que usted esto lo va a poder escuchar a través de Facebook, YouTube, SoundCloud y Spotify. Todos los días nos estamos viendo con un mensaje especial en Semana Santa. Aparte estamos mandando el plan de lectura McChain. Nos vemos en Fundamentos de la Fe este miércoles también. El día de mañana vamos a estar con un invitado especial. Y bueno, recuerde que todo esto lo hacemos con el fin de glorificar a nuestro Señor y caminar por la fe a su camino hacia la cruz y hacia la victoria en la tumba vacía. Comparte este mensaje con sus amigos y familiares, síganos y suscríbase a nuestras redes sociales y si este mensaje ha sido de bendición, pues compártalo, ¿verdad? Compártalo. Gracias por su apoyo en oración, Dios les bendiga, tengan un excelente día y recuerden, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.